Bueno, antes de arrancar el episodio de hoy, tengo que decir algo porque la verdad sería un crimen no mencionarlo. Hoy, al día que estamos grabando ahorita este episodio, es 11 de junio del 2026 y pues México acaba de ganar el primer partido del Mundial, el partido inaugural, aquí en casa. Entonces, a ver cómo me va porque traigo la voz de tanto grito y todo y de hecho venía medio enfermo en estos días. Entonces, a ver cómo grabamos esto, pero bueno, todavía tengo la emoción encima mientras estoy grabando esto. Y eso que no soy súper futbolero, ¿eh? Si tú ya estás escuchando esto, seguramente pues sabes más que yo de cómo va el torneo, pero ahorita mismo en este momento yo estoy grabando con esa energía todavía súper fresca y pues la verdad no podía no mencionarlo. Y bueno, con esa energía encima, hoy toca el episodio 10 de Trinchera Financiera. Y la verdad es que no pudo haber mejor momento para grabarlo porque seguimos con la serie de El lado oscuro del Mundial. Y hoy la historia que te traigo es todavía muchísimo más oscura que la pasada que vimos en el FIFA Gate. El 2 de diciembre de 2010, Zurich, Suiza. En la sala de votación de la FIFA, 22 de los hombres más poderosos del fútbol mundial acaban de depositar su boleta para decidir quién va a ser sede del Mundial 2022. El resultado, 14 votos para Qatar, 8 votos para Estados Unidos. Y la sala se quedó en total silencio. Y no era silencio de emoción, era silencio del shock. Todo el mundo estaba en shock. Nadie, absolutamente nadie lo esperaba. O sea, los periodistas se miraban unos a otros sin entender. Los representantes de las otras candidaturas abrieron los ojos como platos. Incluso el propio presidente de la FIFA, Sepp Blatter, describía después esa decisión como que era un error. ¿Cómo ganó Qatar? Para ponerles en contexto, Qatar es un país del tamaño del estado de Connecticut, ¿ok? O si quieres una referencia más nuestra, es más pequeño que Chihuahua. Tiene una población de 3 millones de personas. Nunca había clasificado a un mundial. Sus temperaturas en verano alcanzaban los 50 grados centígrados. O sea, no manches, aquí hay ahorita casi 40 grados en Chihuahua y me estoy asando. No tiene una cultura futbolera significativa. Y en diciembre del 2010 prácticamente no tenía estadios, o sea, para nada. Era objetivamente, claramente, era el peor candidato técnico de todos los que estaban compitiendo. Y ganó con 14 votos. ¿Cómo se gana siendo el peor candidato al Mundial? Con 14 de 22 votos. Y eso es exactamente de lo que les voy a hablar en este episodio en Trinchera Financiera. Porque la verdad es que la historia de cómo Qatar ganó el Mundial 2022 no solamente es un escándalo deportivo, es un caso de estudio financiero perfecto sobre cómo el dinero puede comprar prácticamente, la neta, cualquier cosa. Incluso el evento deportivo más visto en toda la historia de la humanidad y que todos en este momento estamos viendo. Y tiene todo lo que una historia necesita, la verdad, para ser memorable. Un protagonista misterioso que opera desde las sombras, un presidente de Francia metido en este asunto, maletines de efectivo en el Caribe, becas de fútbol en África, trabajadores muriendo en el desierto y un pequeño país de petróleo que quería jugar en las ligas mayores del poder mundial a cualquier precio. Bienvenidos al episodio 10 de Trinchera Financiera. Que, by the way, el pasado dije que era el episodio 10, pero no, fue claramente un error. Este es el episodio 10. Y bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a Trinchera Financiera. Bienvenidos a Trinchera Financiera, el podcast donde investigamos, cuestionamos, destapamos todas las historias del mundo asegurador y del mundo financiero, porque la verdad es la mejor arma que puedas tener financieramente es información de verdad, y aquí aparte que nos encanta el chisme y nos encanta hablar de estos temas. Yo soy Fernando Matus y me puedes ver todos los miércoles en todas las plataformas de streaming y YouTube. ¿Ok? Si eres nuevo por aquí, por favor, dale esta campana. Y si no eres nuevo y ya has visto los episodios, suscríbete para que no te pierdas ninguno. Dale esa campana ya. Y bueno, antes de entrar al chisme bueno, necesito que tengas claro quién es Qatar. Porque si no, la historia no tiene contexto. Qatar es una pequeña península que se encuentra en el Golfo Pérsico y está pegado a Arabia Saudita, ¿ok? Su capital es Doha y tiene algo que lo hace completamente diferente a todo lo demás en el mundo. Es el país con las reservas de gas natural per cápita más grandes del planeta. Y no exagero, Qatar tiene reservas de gas que comparadas con su población diminuta hacen que cada catarí sea en teoría uno de los seres humanos más ricos de todo el mundo. El Fondo Soberano de Qatar, que es básicamente la alcancía del gobierno, maneja activos por más de 450,000 millones de dólares. Entonces, para que entiendan de qué estamos hablando, Qatar Investment Authority, que así se llama ese fondo, es dueño del Paris Saint-Germain, el club de fútbol más caro de todo el mundo.
Es dueño de partes de empresas como Volkswagen, Porsche, Shell, Barclays y el aeropuerto de Heathrow en Londres. El fondo tiene participantes en más de 50 países, o sea, es un fondo enorme. Y Qatar no es grande en territorio ni en población, pero en lana sí es gigante. Y aquí está el problema existencial de Qatar. Todo ese dinero, ese poder, toda esa riqueza, existe en un vecindario muy peligroso. Están rodeados de Arabia Saudita, que es su vecino enorme y con el que tienen una relación bastante complicada. Tienen a Irán cruzando el Golfo y son un país pequeño que en términos militares no podría defenderse para nada solo contra ninguno de esos vecinos grandes que les estoy mencionando. Entonces, Qatar decide hacer algo muy inteligente: comprar poder blando. No con bombas, no con ejércitos, con imagen, con eventos deportivos, con inversiones, con presencia internacional. Y la joya de la corona de esa estrategia era ser sede del Mundial de Fútbol. Pero aquí hay un detalle. Para cuando Qatar decidió que quería organizar el Mundial, era el último lugar en el que nadie pensaría para eso. Entonces necesitaban un plan, y un plan muy, muy agresivo y bien estructurado. Toda gran operación tiene alguien que la diseña y la ejecuta desde las sombras. Y el hombre detrás de la campaña de Qatar para ganar el Mundial 2022 se llama Mohammed bin Hammam. Y este señor, gente, es uno de los personajes más fascinantes y turbios de toda la historia del fútbol. Bin Hammam nació en 1949 en Qatar. Es un hombre de negocios, dueño de empresas de construcción e ingeniería en Doha, que es la capital, multimillonario. Perfectamente bien vestido, siempre con traje. Él habla con mucha calma, muy diplomático. Bastante educado el señor. Es el tipo de hombre que te convence de cualquier cosa antes de que te des cuenta de que ya lo hiciste. Y en 1992 se convirtió en presidente de la Federación Qatarí de Fútbol. Básicamente era el jefe del fútbol en su país. Y desde ese puesto comenzó a construir relaciones con los dirigentes de la FIFA de todo el mundo. En 1996 logra entrar al comité ejecutivo de la FIFA, parte de los 22 hombres que toman las decisiones más importantes del fútbol mundial. Y en el 2002 llegó al puesto que realmente le dio el poder: presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, la AFC. Y eso significa que controlaba el fútbol, entonces ahora sí, de toda Asia: China, Japón, Corea del Sur, India, Australia, el Medio Oriente. Decenas de votos potenciales en la FIFA. Le dicen en los círculos del fútbol internacional MBH. Y en esos mismos círculos, en voz baja, le dicen también el gran corruptor. Bin Hammam era el operador perfecto para la misión de Qatar. Conocía a todo el mundo, sabía exactamente qué quería cada dirigente, sabía hablar el idioma del poder y tenía acceso a muchísimo, pero muchísimo dinero. Y fue Bin Hammam quien diseñó la estrategia de lobbying más agresiva que la FIFA hubiera visto jamás para ganar la sede del Mundial. Qatar creó en 2003 la Aspire Academy, una academia deportiva de primer nivel en Doha, con instalaciones de clase mundial. O sea, las canchas eran perfectas, tecnología de punta, entrenadores de las mejores ligas europeas, todo el lujo inimaginable para entrenar a atletas. Pero Aspire no solamente entrenaba a jóvenes catarís. Qatar lanzó un programa llamado Aspire Football Dreams y mandó scouts, o sea, cazatalentos, a recorrer toda África entera. El programa escaneó a más de 3.5 millones de niños en países como Senegal, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Tanzania y una decena más. Entonces identificaban a los más talentosos, los invitaban a Qatar, les daban habitación, comida, educación, entrenamiento de nivel europeo, así súper fregón. Y sus familias también recibían hasta $5,000. Ahora bien, ¿por qué le importaría a Qatar el talento futbolístico de Senegal o de Tanzania? Y la respuesta oficial era: estamos desarrollando el fútbol africano. Muy noble y muy bonito. Pero la respuesta que los investigadores de FIFA y varios medios europeos documentaron fue muy diferente. Los países donde Aspire tenía programas coincidían de manera muy sospechosa con los países de los dirigentes africanos que tenían votos en la FIFA. O sea, básicamente, Qatar becaba los hijos de los países de los dirigentes que él necesitaba convencer. Y el informe confidencial del investigador de ética de la FIFA, Michael García, un documento de 430 páginas que la FIFA intentó suprimir, concluyó que la Aspire Academy fue usada para ganarse el favor de miembros del comité ejecutivo con derecho a voto y que eso atentó contra la integridad del proceso de la candidatura. Dicho de otra manera más directa, usaron a los niños africanos como moneda de cambio para comprar votos. Además de las becas y de todos los programas educativos, Bin Hammam también operó de la manera más clásica, con pagos en efectivo. El diario Sunday Times de Londres obtuvo millones de documentos secretos, correos electrónicos, cartas, transferencias bancarias, y todo esto muestra que Bin Hammam realizó pagos que suman más de $5 millones a dirigentes del fútbol en todo el mundo entre el 2004 y el 2011. Los documentos muestran pagos a funcionarios de fútbol en
África, Asia, el Caribe y América del Sur. En algunos casos el dinero llegaba así directamente a sus cuentas bancarias, y en otros casos llegaba a las federaciones nacionales de fútbol que ellos mismos controlaban con las mismas consecuencias prácticas. Un ejemplo específico que quedó documentado es que Bin Hammam pagó 305,000 euros para cubrir los gastos legales de Reynald Tamari, que era dirigente del fútbol de Oceanía y que estaba siendo investigado por la FIFA. ¿Por qué le iban a pagar a los abogados? Porque Tamari tenía un voto en el comité ejecutivo, el mismo voto que se necesitaba para elegir la sede del Mundial. El informe de ética de la FIFA confirmó que Bin Hammam realizó varios pagos impropios por un total de 1.8 millones de dólares para obtener acceso exclusivo a 4 miembros del comité ejecutivo. Y le pagó a Jack Warner, el amigo de siempre, 1.2 millones de dólares para que Warner no testificara contra él. O sea, silenciar a tus testigos cuesta 1.2 millones. Tomen nota. Este tercer frente es el más fascinante de todos, porque aquí es donde el fútbol y la política mundial se mezclan de una manera que parece película. Vengan conmigo al 23 de noviembre del 2010. Faltan exactamente 9 días para la votación de la sede mundial de Zúrich. En el Palacio de Elíseo, la residencia oficial del presidente de Francia, se sirve una cena privada. Y los invitados son 3 personas. Primero, Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, el hombre más poderoso de la Quinta República Francesa. Segundo, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente heredero de Qatar, el hombre que hoy es el emir y es el gobernante absoluto del país. Y tercero, Michael Platini, el francés más grande de la historia del fútbol, 3 veces Balón de Oro y en ese momento presidente de la UEFA, la Confederación Europea de Fútbol, con 4 votos bajo su control en el comité ejecutivo de la FIFA. 3 hombres que están solos en el Palacio de Elíseo 9 días antes de la votación. Platini declaró después que él fue a cenar sin saber que los cataríes iban a estar ahí, que nadie le avisó, que simplemente llegó y los encontró. O sea, a él lo invitaron y ya. Pues Sarkozy, en su versión de los hechos, según lo que reveló Blatter, le dijo a Platini algo así como: mira, Michael, Francia tiene intereses con Qatar y sería bueno que los apoyaras. ¿Cuáles intereses? Bueno, resulta que en los meses siguientes a esa cena, Qatar compró el Paris Saint-Germain, el club favorito de Sarkozy, por 70 millones de euros. Qatar lanza el canal de televisión Bein Sports en Francia, con contratos millonarios de derechos deportivos. También Francia y Qatar firman contratos de venta de armamento e infraestructura por miles de millones de euros. ¿Fue una coincidencia todo esto? No lo sé. Ahí te lo dejo y tú lo decides. Lo que sí es un hecho es que Platini, que venía votando en Estados Unidos, cambió su voto. O sea, los 4 votos de la UEFA que controlaban fueron para Qatar. Blatter, el propio presidente de la FIFA, dijo públicamente en 2022 que esa cena fue lo que decidió la votación. Gracias a los 4 votos de Platini y su equipo UEFA, el Mundial fue a Qatar en lugar de Estados Unidos. Es la verdad. Así lo dijo él. Platini fue detenido por la policía francesa en el 2019 para ser interrogado en el marco de una investigación por corrupción relacionada con esa votación. Y hasta hoy, él dice que no hizo nada malo. Ahora vamos al día más importante de toda esta historia. El 2 de diciembre del 2010 en Zúrich. En el centro de congresos de esta ciudad, los 22 miembros del comité ejecutivo de la FIFA se preparan para votar y están eligiendo sede para el Mundial 2018 y Mundial 2022 al mismo tiempo. Para el 2022, los candidatos son Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia y Qatar. Los expertos, los periodistas, los análisis técnicos, los bookmakers de Las Vegas, todos apuntaban a lo mismo. Estados Unidos era claramente el favorito. Tenían la infraestructura, tenían los estadios, el mercado televisivo, todo el historial. Barack Obama había recibido personalmente a 3 miembros del comité ejecutivo en la Casa Blanca para hacer lobbying. Bill Clinton viajó a Zúrich para presentar la candidatura. Qatar, en cambio, no tenía casi nada de eso. El informe interno de la FIFA clasificó la candidatura qatarí en la categoría de riesgo alto. Sus temperaturas hacían imposible jugar en verano, su tamaño no permitía distribuir equipos por todo el país como en otros mundiales. Entonces se empieza a votar y va la primera ronda. Qatar 11 votos, Estados Unidos 3. Corea, Japón quedan eliminados. Segunda ronda. Qatar 10 votos, Estados Unidos 5. Australia queda eliminada. Tercera ronda. Qatar 11 votos, Estados Unidos 5. Es la votación final. Qatar gana 14-8. La delegación qatarí estalló en celebración, abrazos, llanto, banderas. Bin Hammam, el arquitecto de todo esto, sonreía discretamente desde su lugar. Y los representantes de Estados Unidos no salían de su asombro. Bill Clinton, que había venido personalmente a hacer campaña, salió de esa sala sin decir ni una sola palabra a los medios. Y Sepp Blatter, el presidente de la FIFA, que en teoría debería estar feliz con el resultado, se veía, bueno, según los periodistas presentes, claramente incómodo. 12 años después, en 2022,
Blatter diría en entrevista que Qatar, como sede del Mundial, fue un error y que él personalmente había votado por Estados Unidos. O sea, el presidente de la FIFA diciendo que la decisión más importante de su organización fue un error. Eso lo dice todo, ¿no? Ahora, después de la votación, las sospechas sobre cómo Qatar había ganado eran tan masivas que la FIFA tuvo que actuar, aunque lo hizo muy a su manera. En 2012, la FIFA contrató a Michael García, exdirector de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y exdirector del FBI, para que investigara ambas candidaturas, Qatar 2022 y Rusia 2018. García y su equipo trabajaron durante 2 años, entrevistaron a docenas de personas, revisaron miles de documentos y en 2014 entregaron su informe al Comité de Ética de la FIFA. El informe tenía 430 páginas. La FIFA publicó un resumen de 42. ¿Y qué decía ese resumen? Que había habido irregularidades, que algunos dirigentes se habían comportado de manera inapropiada, pero que no había suficiente evidencia para quitarle la sede a Qatar ni a Rusia. Y García protestó. Dijo que el resumen era materialmente incorrecto y que no representaba sus conclusiones reales. Y renunció como investigador en protesta de todo esto. Y el informe de 430 páginas, la FIFA lo mantuvo en secreto durante 3 años. Entonces fue hasta 2017 cuando el diario alemán Bild comenzó a publicar extractos del informe completo y que claramente les había filtrado. Y la FIFA, ya acorralada, tuvo que publicar el documento completo. ¿Y qué decía el informe real, el de 430 páginas, que la FIFA no quería que leyéramos? Bueno, pues decía que la Aspire Academy fue usada para ganar favor con miembros del comité con derecho a voto, y que eso fue lo que atentó contra la integridad de todo el proceso de votación. Que uno de los comités votantes recibió los pasajes en un jet privado de la Federación Qatarí para ir a una fiesta en Río de Janeiro antes de la votación, que se realizaron pagos directos a dirigentes del fútbol africano, que en uno de los casos documentados se pagaron $2 millones a la hija de 10 años de un funcionario de la FIFA, o sea, la hija de 10 años. Y aún así, la conclusión oficial de la FIFA fue que no había suficiente evidencia para quitarle la sede a Qatar. O sea, la historia de Bin Hammam no termina con la votación del Mundial. De hecho, lo que viene después es igual de increíble. En 2011, Bin Hammam decidió que quería más poder. Ya tenía a Qatar con el Mundial, ahora quería la presidencia de la FIFA. O sea, quería ser el jefe de todo esto. Y para hacer campaña para la presidencia de la FIFA, organiza una reunión especial en Trinidad y Tobago en mayo de 2011. Invitó a los directivos de la Unión Caribeña de Fútbol, la CFU, que representa a todos los países del Caribe. ¿Y cómo hace campaña Bin Hammam? Ya lo sabes. Llegó a Trinidad con una cantidad que los testimonios describieron como más de $1 millón en efectivo. Y durante la reunión, Jack Warner, que era su cómplice de siempre, repartió a cada directivo un sobrecito con $40,000 en efectivo. 25 países caribeños, $45,000 a cada uno. Ahí mismo en la reunión, en sobrecitos. Ándele, por el bien del fútbol caribeño, dijeron. Y aquí viene el detalle que destruyó todo el plan. Chuck Blazer estaba en esa reunión, y ya hablamos de él en el episodio pasado. Sí, el americano con 200 kilos con el oro y el apartamento para sus gatos, el que ya llevaba 1 año siendo informante del FBI. Blazer vio los sobres, vio el efectivo, y en lugar de tomar el suyo y callarse, como probablemente lo esperaban todos, Blazer reportó inmediatamente a la FIFA lo que había visto. Y el escándalo, pues obviamente explotó en cuestión de días. Las acusaciones salieron a la luz, los directivos caribeños que ya habían aceptado los sobres comenzaron a hablar y la BBC obtuvo un documento escrito por la Secretaría General de la CFU donde describía cómo Warner entregó personalmente una maleta con llave que contenía los sobres para ser distribuidos. Una maleta con llave, con sobres de $40,000 para dirigentes del fútbol del Caribe. Entonces la FIFA abrió una investigación y Bin Hammam se retiró de la carrera presidencial horas antes de que el Comité de Ética lo llamara a declarar. Y el 23 de julio de 2011 la FIFA lo sentenció. Bin Hammam fue suspendido de por vida de toda actividad futbolística. O sea, el hombre que construyó el Mundial de Qatar expulsado por vida del fútbol. ¿Fue un chivo expiatorio? ¿La FIFA sacrificando a Bin Hammam para proteger a Qatar? Esa pregunta sigue sin respuesta oficial. Lo que sí es un hecho es que Qatar nunca perdió la sede y Bin Hammam pagó solo. Eventualmente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo anula la suspensión de por vida por falta de evidencia directa. Caso no probado, fue la conclusión. Y Bin Hammam sale libre, pero jamás volvió al fútbol, eso sí no. Hoy vive en Qatar, no de entrevistas, y según Le Monde, es considerado en los círculos de fútbol internacional como el gran corruptor y el lobbyista en las sombras por excelencia. Hasta aquí hemos hablado del dinero, los votos, los sobornos y los dirigentes, pero hay una parte de esta historia que es la más oscura de todas, lo que convierte este episodio en un escándalo financiero en algo mucho más grave. Qatar ganó el Mundial y entonces tuvo que construirlo. Piénsalo. En 2010 Qatar no tenía prácticamente nada de la infraestructura que se necesita para organizar un Mundial.
Estadios, hoteles, carreteras, metro, aeropuertos, todo. O sea, literalmente todo. Había que construirlo desde cero. En el desierto, en uno de los países más calurosos del planeta, en menos de 12 años. Y para eso se necesitaban trabajadores, muchos trabajadores, y Qatar no tenía la suficiente población local para este trabajo. Entonces, importaron trabajadores de todo el mundo en desarrollo. India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistán, Kenia, Filipinas. Hombres jóvenes, sí. Muchos de ellos de zonas rurales pobres que llegaron a Qatar buscando ganarse la vida y mandar dinero a sus familias. ¿Y cómo los trataron? Aquí entra el sistema Cáfala. Cáfala es el sistema de trabajo en Qatar y en la mayoría de los países del Golfo Pérsico también, que básicamente convierte al trabajador en propiedad de su empleador. O sea, como esclavos. El trabajador llega a Qatar con un contrato que fue firmado en su país de origen, muchas veces sin entender bien el idioma. Al llegar, el empleador le confisca el pasaporte. O sea, sin pasaporte el trabajador no puede salir del país, no puede cambiar de trabajo sin permiso de su empleador. Si intenta huir de condiciones abusivas, puede ser arrestado por abandono de empleo y deportado. Es como lo llaman los organismos internacionales de derechos humanos, esclavitud moderna funcional. Las condiciones documentadas incluyen trabajadores viviendo hasta 12 personas en un cuarto diseñado para 4, temperaturas de hasta 50 grados centígrados en el exterior durante los meses de trabajo sin descanso adecuado, salarios no pagados durante meses con los trabajadores atrapados sin poder salir del país, deudas de reclutamiento de hasta $1,500 que los trabajadores habían pedido prestado en sus países para pagar a las agencias que les consiguieron el empleado en Qatar y que terminaban siendo la cadena que los ataba al trabajo abusivo. ¿Y cuántos murieron? Esto está horrible. Qatar siempre insistió en que solamente 3 trabajadores murieron en la construcción directa de los estadios. Pero en el 2021, The Guardian de Inglaterra publicó una investigación usando datos oficiales de los países de origen de los trabajadores y encontró que entre 2011 y 2020, 6,751 trabajadores migrantes murieron en Qatar. La diferencia entre 3 muertos y 6,751 muertos, o sea, está en cómo Qatar clasificaba las muertes. O sea, si un trabajador de 30 años moría de un paro cardíaco en el desierto a 50 grados centígrados después de una jornada de 12 horas sin suficiente agua, Qatar lo contaba como muerte por causas naturales, porque había sido un infarto, no como una muerte relacionada al trabajo. Irónicamente, en 2022, el propio jefe organizador del Mundial de Qatar, Hassan Al-Thawadi, admitió en una entrevista televisiva en vivo que las muertes relacionadas con el Mundial estaban entre 400 y 500, un número 133 veces mayor que la cifra oficial de 3. Lo dijo sin darse cuenta de las implicaciones. Obviamente, al día siguiente sus representantes intentaron aclarar que había sido un malentendido. O sea, no fue un malentendido. Mientras todo esto ocurría, ¿qué estaba haciendo la FIFA? En 2022, la FIFA anuncia un fondo delegado del Mundial Qatar 2022 de $50 millones para inversiones en el fútbol global. ¿Y cuánto de ese fondo fue destinado a compensar a las familias de los trabajadores muertos? 0. La FIFA generó miles de millones de dólares con el Mundial de Qatar y no le dio nada a las familias de los hombres que murieron construyéndolo. Muy bien, pues bueno, ya tienes toda la historia. Ahora viene lo que más me importa, la lección financiera que te llevas de este episodio. Y esta lección se llama sports washing. Ese término ya sé que suena raro, pero una vez que lo entiendes lo vas a ver en todas partes, porque está pasando ahora mismo mientras grabamos este episodio. ¿Qué es el sports washing? Sports washing es cuando un país, un gobierno o una empresa también, con una reputación cuestionable, ya sea por violaciones a derechos humanos, por corrupción, por prácticas cuestionables, usa el deporte para mejorar su imagen internacional. Y la idea es sencilla. El fútbol, el boxeo, el tenis, la Fórmula 1, son cosas que la gente ama. Tienen una connotación positiva universal. Emoción, competencia limpia, héroes. Si un gobierno autoritario logra asociar su nombre con ese sentimiento positivo, si logra que el mundo lo vea como el país que organizó el mejor mundial de la historia, en lugar de el país que tiene esclavitud moderna, ha ganado algo que ninguna campaña de relaciones públicas convencional puede comprar. Y Qatar es el caso más obvio, pero no es el único. Mira algunos ejemplos que están ocurriendo ahora. Arabia Saudita compró el equipo de fútbol Newcastle United en la Premier League inglesa, la liga más vista del mundo. También organizó el torneo de golf, Live Golf, y acaba de ganar la sede mundial 2034, que se organizará en el mismo desierto con las mismas temperaturas, con el mismo sistema laboral que Qatar. Los Emiratos Árabes Unidos son dueños del Manchester City, uno de los clubes más exitosos de Europa. Rusia organizó el Mundial 2018. Ese mismo año había invadido Crimea. La fórmula siempre es la misma. Usa el deporte para cambiar la narrativa. Usa el fútbol para que el mundo te vea diferente. Los grandes fondos soberanos de los países del Golfo son hoy
algunos de los mayores inversores de todo el mundo. Están en bolsas de valores, están en bienes raíces internacionales, están en tecnologías, en fondos indexados que quizás incluyen algunas de las inversiones que tú mismo tienes. ¿Eso es malo per se? No necesariamente. El dinero no tiene moralidad propia, la verdad. Pero hay una lección importante aquí para cuando evalúas inversiones. Cuando tú veas un fondo soberano de un país del Golfo comprando un activo, un club de fútbol, una empresa, un inmueble, ten claro que no siempre están buscando la mejor rentabilidad financiera. A veces están comprando imagen, influencia política o simplemente una forma de justificar la continuación de prácticas que el mundo cuestionaría de otra manera. Y eso puede afectar el valor de esos activos de maneras que los análisis financieros convencionales no anticipan. Vamos a cerrar con las lecciones financieras concretas del episodio de hoy. Lección 1. El precio real de un activo incluye sus costos ocultos. Qatar gastó $200 mil millones organizando el Mundial. Pero el precio real, incluyendo los costos humanos, nadie lo ha calculado todavía. Cuando evalúas cualquier inversión, tú lo que tienes que hacer es preguntar siempre cuál es el costo real, incluyendo los que no están apareciendo ahí en el prospecto. Lección 2. Las instituciones pueden ser capturadas por quienes más tienen para ganar. La FIFA dejó de servir su propósito original porque sus directivos la usaron para enriquecerse. Aplicado esto a tus finanzas, cuando alguien te vende un producto financiero, pregúntate siempre cuál es el incentivo de quien te lo vende. La estructura de incentivos siempre explica el comportamiento. Lección 3. El dinero que no tiene escrutinio tiende a la corrupción. La FIFA manejaba miles de millones sin supervisión externa real. Verifica siempre que tus productos financieros estén regulados, auditados por terceros y con estados financieros públicos. El escrutinio no es inconveniente, es tu protección. Lección 4. El poder blando cuesta mucho dinero y ese dinero viene de algún lado. Qatar gastó miles de millones comprando imagen. Siempre hay alguien pagando el costo real. Cuando un activo financiero parece demasiado rentable para ser verdad, pregúntate quién está pagando ese costo. Lección 5. La imagen vale, pero la sustancia gana a largo plazo. Qatar organizó el mundial más caro de la historia, pero la historia que quedó no fue la de los estadios hermosos, fue la de los trabajadores muertos y los sobornos documentados. O sea, en las finanzas personales pasa igual. Tú puedes construir una imagen de riqueza con deuda, pero a largo plazo solo el patrimonio real es el que va a permanecer. Muy bien, gente. Eso es Qatar 2022. Un país del tamaño de Chihuahua que quería jugar con las grandes ligas del poder mundial. Un operador en las sombras llamado Bin Haman que diseñó la campaña de lobbying más agresiva de la historia del deporte. Un presidente francés que invitó a cenar al heredero qatarí y al árbitro más importante de la votación. 9 días antes del voto. Un informe de 430 páginas que la FIFA intentó suprimir y entre 400 y 6.751 trabajadores muertos en el desierto, dependiendo de quién te esté contando esto y cómo. Todo eso para organizar un torneo de fútbol. Y la pregunta que a mí me queda flotando y que quiero que te lleves tú también es esta. ¿Valió la pena? ¿Para Qatar en términos de imagen internacional? Sí, tal vez sí. El nombre Qatar hoy es conocido en todo el mundo. Tienen influencia diplomática que antes no tenían. Compraron algo que el dinero del petróleo solo no podía comprar. Pero el costo, vidas humanas, en instituciones corrompidas, en confianza destruida, es algo que ninguna hoja de cálculo puede capturar. Si este episodio te movió algo, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. Y si ya estás aquí y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahorita, en este segundo. Ve, ahí, dale a la campana. En serio, ahorita mientras estás escuchando esto. Porque el siguiente episodio de esta serie, El lado oscuro del mundial, ya viene y no te lo vas a querer perder. Ah, y oye, una cosa más. Este podcast lo hago para ti, para todos ustedes. Así que si alguien de ustedes tiene algún tema financiero que quieras que yo investigue, una estafa, una empresa, un escándalo, lo que sea de lo que quieras que yo hable, déjamelo por favor en los comentarios porque los leo todos. Y si el tema está bueno y vale la pena investigarlo, te lo prometo, que se va a convertir en un episodio. Soy Fernando Matus, cuiden su dinero, esto es Trinchera Financiera, nos vemos la próxima semana.